Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Aquí estamos, hablamos de sostenibilidad en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Bueno, profesor Gustavo Yepes, casi que hacemos un programa de emergencia coyuntural. El discurso, las promesas de campaña que tocamos también hace 8 días de Donald Trump a la llegada a los Estados Unidos. Ese discurso, esa realidad, esos decretos que empieza a afirmar de poner su estampa y hacerlos una realidad. ¿En qué cree usted que van a afectar los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto al cumplimiento que estamos buscando? Buenos días, profe. Buenos días, Gabriel. Pues, Gabriel, de alguna manera este es un discurso que pareciera que, contrariamente a los objetivos de desarrollo sostenible, es un mundo para pocos, básicamente lo que está buscando, y ya sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible pues no están en un buen camino para cumplirse dentro de 5 años, y esto pues es un fuerte efecto negativo que se puede presentar casi en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a contar algunos. Por ejemplo, como para ir en orden, el retirarse de la OMS es un efecto claro, directo, contra el objetivo número 3 de salud. Okay. También podemos hablar el de género. Está poniendo fin a todos los programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal, pero está afectando y generando que muchas compañías comiencen a reducir sus políticas al respecto porque están siendo criticadas, porque están siendo consideradas woke y demás, como hemos hablado ya en otros programas. El tema del número 7 de energía, por supuesto, estaba siendo muy afectado porque estamos buscando energías limpias y él no le interesa mientras sea energía barata, no importa de dónde salga. Luego comenzamos a hablar que eso se relaciona claramente con lo de ese número 13 de clima por las emisiones que esto va a generar. Estamos hablando que puede también afectar con la facilidad de producir otra vez vehículos de motor tradicional otra vez al clima, a los océanos, porque no quiere que se sigan haciendo este tipo de exploraciones por fuera fuera de la costa. El tema de la biodiversidad va a ser afectada indirectamente, por supuesto. Innovación, industria, infraestructura, también con la derogación de la normativa de Biden sobre la contaminación del tubo de escape y de automóviles y camiones ligeros. Entonces eso va a afectar claramente producción y consumo responsable, que es el número 12, y las ciudades, el número 11. También podemos entrar a hablar la desigualdad con todas sus políticas en las fronteras y con todas las políticas que están pues sobre las migraciones, que van a afectar con claridad a un número importante de personas, que eso se va a relacionar claramente con el ODS número 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, y por supuesto con el 1 de pobreza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con esta rápida perspectiva, cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible va a tener un efecto colateral, que lo más probable es que sea negativo y afecte ese cumplimiento para dentro de 5 años. Pues hoy tenemos un gran panel de expertos para analizar qué tan dramática es esta apuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Caracol Sostenible, una de las verticales de sostenibilidad de Prisa Media para América Latina. Hoy estamos hablando del discurso, la nueva posición, el nuevo presidente de los Estados Unidos y el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible. Así hablaba Donald Trump, precisamente refiriéndose al cambio climático. Estados Unidos será una nación de fabricación y tenemos algo que ningún otro país tiene, y es la mayor cantidad de petróleo y gas que ningún otro país de la Tierra tiene, y vamos a utilizarlo. Los precios bajarán. Tendremos nuestras reservas estratégicas al máximo y vamos a exportar la energía de nuestro país a todos los países del mundo. Seremos un país rico nuevamente. Ese oro líquido que tenemos en nuestro suelo nos va a ayudar.
Con las acciones de hoy vamos a acabar con este nuevo trato verde y revocaremos el mandato de vehículos eléctricos para salvar los puestos de trabajo de los trabajadores de ese sector. Vamos a ser un país rico de nuevo, pero por supuesto está hablando de que a través del petróleo y de sus derivados. Lara Lázaro es española, es experta en cambio climático y hoy nos acompaña en Caracol Sostenible. Lara, bienvenida a Colombia, buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Muy buenos días, buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, Lara, ¿cómo reciben? Y me gusta mucho que estemos hablando con una persona que pertenece a la Comunidad Europea. ¿Cómo se está viendo desde allá este discurso de Donald Trump inicialmente? Son muy pocos días de su mandato, pero pues ya nos marca una perspectiva de lo que va a ser y de cómo puede afectarnos esto cuando estamos hablando de cambio climático. ¿Cuál es su mirada aquí? Pues sin lugar a dudas es una mala noticia que el segundo emisor de gases de efecto invernadero tras China salga del acuerdo, anuncie la salida del Acuerdo de París. Esto va a suponer que alcanzar nuestros objetivos marcados por la ciencia y acordados por la comunidad internacional de limitar el aumento medio de las temperaturas bien por debajo de los 2 grados centígrados sea más caro y más difícil para el resto de las partes del Acuerdo de París que permanecemos comprometidos con nuestros objetivos climáticos. Lara, y en ese sentido, ¿qué tanto puede afectar ese cumplimiento? Es decir, si un país como Estados Unidos, como lo dices, es el segundo mayor productor de emisiones y comienza a generar y a aumentar, ¿o qué tan rápido llegaríamos a superar esos 1.5 grados o los 2 grados incluso más? Bueno, nos indicaba la Organización Mundial Meteorológica, la Organización Meteorológica Mundial, que ya en 2024 habíamos superado ese 1.5 grados por encima de la temperatura media preindustrial. Esto no quiere decir que no podamos volver a una senda que esté más alineada con nuestros objetivos, pero es importante entender que estamos en una senda que se aleja de esos objetivos y que evidentemente con el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero abandonando la acción climática de manera decidida, pues esto va a ser más difícil. Hay cálculos que indican que esto podría añadir 4 billones americanos de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero yo creo que el problema no es solo ese, sino que también la financiación climática internacional, que es esencial que los países desarrollados y que han sido los contaminantes, los emisores históricos de gases de efecto invernadero, transfieren y movilizan hacia los países en desarrollo para sus propias acciones de reducción de emisiones y de adaptación, pues esta financiación climática se verá también mermada con la salida de Trump del Acuerdo de París y de Estados Unidos del Acuerdo de París. Esto no quiere decir que vaya a haber un efecto dominó. Otras grandes potencias, China, que es el primer emisor de gases de efecto invernadero, ya ha dicho que esto no alterará su rumbo y que está dispuesta a tomar un papel más activo en la escena internacional y a negociar con todos los gobiernos, y la Unión Europea, desde luego, tiene una ley europea del clima que marca como objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050 y ese objetivo no va a eliminarse. Lara, digamos que hay una perspectiva que no es muy alentadora, y también estamos viendo cómo se están fortaleciendo las perspectivas negacionistas, ¿no? Están sintiendo un respaldo importante. ¿Tú no crees que es posible que en un futuro cercano esto se le comience a ir en contra a las mismas políticas de Trump, a comenzar a separar a Estados Unidos, a alejarlo de la multilateralidad y irse en contra, digamos, separarlos y de pronto irse al otro polo, ¿no? Más a China, que muchos países comienzan a decir, mire, por aquí sí puede ser el camino? ¿Cómo ves tú eso? El negacionismo climático es cierto que está en aumento. Nosotros, por ejemplo, en el Real Instituto Elcano llevamos a cabo encuestas de manera regular sobre los ciudadanos y el cambio climático. En España, por ejemplo, este negacionismo sigue siendo residual, pero se ha duplicado de un 3 a un 7% entre 2019 y 2023, que es cuando hicimos el trabajo de campo. Entonces, este negacionismo existe. Es importante dar los mensajes adecuados en el sentido de que
estén alineados con la mejor ciencia que tenemos, que es la del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, y eso, en mi opinión, pues ayudará a limitar esas concepciones erróneas de lo que es y lo que no es, y los impactos que puede tener el cambio climático y las soluciones que tenemos ya encima de la mesa y las que están por desarrollar. Sobre la parte de la pregunta de si la situación actual supondrá un viraje hacia posiciones pues más o menos multilateralistas, creo que solo el tiempo dirá. Pero bueno, desde la Unión Europea, desde luego, la hoja de ruta está clara, y hemos sido quizá esos líderes direccionales, ¿no?, poniendo objetivos encima de la mesa y bueno, pues implementando nuestras políticas. Otra cuestión es cómo podemos mejorar y cómo podemos acompañar a nuestros socios comerciales y a nuestros aliados en la transición hacia las emisiones netas nulas. Y ahí pues el objetivo que se ha marcado la comunidad internacional de financiación de hasta 300.000 millones de dólares en 2035 creo que va a ser fundamental. Y además, en el nuevo ciclo institucional, la Unión Europea quizá pueda reforzar esa explicación en cuanto a cuáles son nuestras normas, cómo pueden nuestros aliados y socios comerciales adaptarse a ellas, y cómo podemos nosotros desde la Unión Europea apoyar esa adaptación a nuestras normas, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo al mecanismo de ajuste por carbono en frontera y a la regulación sobre deforestación, ¿no? Bien, pues me gusta el punto de vista y lo que resume Lara Lázaro, esta experta en cambio climático que hoy desde España nos atiende aquí en Caracol Sostenible. Claro, frente a las crisis tenemos que hacer lo mismo, tenemos que reforzar lo nuestro, lo que estamos haciendo, y ver qué va sucediendo, y se vuelve en temas también de tratar en un día a día, pero qué bien que lo miren desde la Comunidad Europea así, en seguir con esos grandes cumplimientos y esas metas que tienen grandes y difíciles de cumplir, pero que simplemente reforzándolas nos puede ayudar en lo que viene. Sí, definitivamente el gobierno de Donald Trump cumple con las palabras que tiene en su posición. Lara Lázaro, mil gracias por pasar esta mañana aquí en Colombia. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad en las mañanas de Caracol Radio. Juan Camilo Cárdenas es director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Juan Camilo, buenos días, bienvenido a Caracol Sostenible. Muy buenos días, Gabriel, gracias por esta invitación, un placer estar aquí con su audiencia hoy. Bueno, pues desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental, pues estamos mirados y en algún momento aterrados con las declaraciones o con la línea de ruta que marca el presidente Donald Trump. Y cuando reunimos estos tres sectores, pues nos encontramos dentro de los grandes grupos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy queremos darle una mirada de qué opinan desde un centro tan importante como el que tienen ustedes, este Centro de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, de lo que puede ser esta hoja de ruta que marca este nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, la preocupación está muy presente y en muchas instancias. Como ustedes saben, la Agenda 2030, que este año va a cumplir 10 años de ser promulgada desde el 2015, pues nos puso como planeta una hoja de ruta de 17 objetivos y más de 160 metas concretas. Y muchos de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible han tenido que ver con estas declaraciones de Donald Trump. Esas declaraciones generan preocupación en algunas instancias, en particular en las ambientales, que es el tema de su programa y de la audiencia que está aquí escuchándonos. Pero recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible incluyen un montón de dimensiones diferentes acerca de lo social, lo político, lo económico y obviamente lo ambiental. Y ahí obviamente hay unos mensajes encontrados interesantes, porque Trump está apelando a los miedos y a las preferencias de los ciudadanos de Estados Unidos, y algunas de ellas tienen que ver con objetivos de desarrollo sostenible, la generación de empleo, la protección de la producción local, temas de consumo de productos y demás.
y en esos Trump está siendo bastante explícito también, y en ese sentido pues podría estar tratando incluso de promover el cumplimiento de algunos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo en el caso de empleo para la sociedad norteamericana. Paradójicamente, el gobierno anterior de Biden ha sido muy efectivo en bajar la inflación, en aumentar el empleo, pero se generó una narrativa de que eso no estaba pasando y que se necesitaba más. Y en eso ha estado cultivando mucho su narrativa política Trump para fomentar algo que creo que es importante dentro de todo esto, y es poner a Estados Unidos por encima del planeta y crecer la economía y los trabajos, incluso mencionando proteger el ambiente. Pero hay unas cosas ahí paradójicas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hay que tener en cuenta. Pero neto al final, mi balance es de preocupación por los temas ambientales, que son varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 13, el 14 y el 15, que tienen que ver con cambio climático, con protección de ecosistemas marinos, con protección de ecosistemas terrestres, y podemos hablar en detalle de algunos de ellos, de por qué las declaratorias recientes del presidente Trump son de mucha preocupación. Pues yo creo que adelante, queremos seguir desarrollando, y ahí sí acudo a expertos como usted y acudo a expertos como el profe Gustavo Yepes, que hoy más que de entrevistador y periodista, hoy es panelista de este programa, así que adelante, Juan Camilo. Claro que sí, interesante también escuchar a Gustavo sus reflexiones en esto. Pues como estaba diciendo, incluso en la declaratoria que salió ahorita el 20 de enero en la página presidencial de la Casa Blanca, lo dice claramente desde el segundo párrafo. La intención es crecer la economía, generar empleos e incluso menciona proteger el ambiente. Pero lo que dice con la mano lo está borrando con el codo con las acciones concretas. ¿Qué acciones concretas veo yo aquí preocupantes? Salirse del Acuerdo de París. Salirse del Acuerdo de París es salir del compromiso mundial de uno de los grandes contribuyentes, y en acumulación de toneladas de carbono históricas, Estados Unidos siendo el principal generador de emisiones. En términos de tendencias no, porque en los últimos 20 años ha reducido las emisiones per cápita, pero en términos de responsabilidad planetaria, la acumulación total de toneladas de carbono es gigantesca, y el papel de responsabilidad social frente al planeta de Estados Unidos es grande, y salirse de París y además decir que va a poner a Estados Unidos por encima del planeta es preocupante. Ojo con otro importante de ODS, salirse del acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, de WHO. Salirse de la OMS es también muy preocupante frente al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque tienen que ver con bienestar, con salud, también con empleo, tienen que ver con varias actividades. Tercer punto que creo que es importante preocuparnos, abrir tierras públicas de Alaska para perforación y minería. Las está diciendo explícitamente, y esto afectaría a objetivos de desarrollo sostenible de protección de ecosistemas terrestres y marinos, costeros, porque abrir Alaska para perforación y minería sin tener planes de contingencia para atender derrames de petróleo, para atender emergencias y para afectar esos ecosistemas, pues es gravísimo. Frenar la energía eólica. Él ha dicho que no le gustan los molinos de viento, que no le gusta el offshore wind energy, o sea, la energía producida por fuera de costa. Eso también es preocupante, frenar esa posibilidad que tiene un potencial grande para todas las costas de Estados Unidos. Quinto punto de preocupación, la declaración de la emergencia energética por el aumento de los precios de los combustibles, de la energía. Es cierto que se han aumentado los precios de la energía para los estadounidenses, pero eso quiere decir sobre todo proteger la industria petrolera y abrirle el espacio a lo que él siempre ha llamado el drill baby drill, y es perforemos para sacar sobre todo gas natural y petróleo y darle más autonomía energética al país, pero a costa del planeta. Volvemos al tema, poner el país por encima del planeta. Y uno último muy preocupante que ha sonado a veces medio coloquial, el de Groenlandia. Lo de Groenlandia no es gratuito. Detrás de Groenlandia están Europa, China y ahora Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Groenlandia están unos yacimientos de metales, de minería importantísimos, y en particular de lo que hoy se llaman las tierras raras. Los depósitos de tierras raras en Groenlandia son inmensos, y ahí hay unos intereses económicos muy grandes de controlar ese territorio. ¿Qué podemos decir además, Gustavo Yepes, nuestro profe aquí en Caracol Sostenible, de lo que dice Juan Camilo Cárdenas? ¿En qué estamos de acuerdo y qué más ve usted dentro de este discurso preocupante que, como bien lo dice, como bien lo recibimos de Donald Trump? Sí, Juan Camilo menciona algo que es un mensaje claro y creo que es contundente y todos lo podemos percibir, digamos, sin ningún tipo de distracción.
Yo creo que el señor Trump tiene una perspectiva, digamos, aquí de crecimiento económico centrada solamente en eso. Entonces, por ejemplo, es muy contradictorio frente al objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, porque aquí entraría a hablar de otros temas adicionales. Estamos hablando sobre sus políticas migratorias, que ahí comienza a afectar directamente uno de ese como el 10, que es reducción de las desigualdades. Súmelo el de 16 de paz y justicia e instituciones sólidas, incluso el de alianzas, de alguna manera porque se está enfrentando a sus vecinos que comienzan, digamos, a preocuparse frente a esas nuevas políticas como que tienen que esperar en México para que puedan recibir sus permisos para llegar a Estados Unidos, la limitación de las personas que van a sacar dentro de los límites de Estados Unidos también. Entonces eso va a afectar de una manera significativa a todos y va a llevar también a aumento de la pobreza con el ODS 1, que ya, digamos, estaba preocupante y que sabemos que no vamos a cumplir. Ok, voy a hacer la misma pregunta con nuestros invitados del día de hoy, Juan Camilo. Estamos con Juan Camilo Cárdenas, el director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Juan, la pregunta es facilísima de decir. ¿Qué hacemos? Facilísima. A ver, también hay luces de esperanza. Yo quiero destacar una cosa del sistema norteamericano, del sistema de Estados Unidos. Recordemos que ese es un estado federal y lo voy a mencionar de la siguiente manera, de manera muy concreta. El hecho de que haya un sistema federal, cada uno de los 50 estados tiene también su propia constitución, sus propios ciudadanos que tienen sus propios sistemas jurídicos, económicos, políticos, y lo que vamos a ver es una guerra muy interesante política y jurídica entre el gobierno federal de Trump y los estados. Ya lo estamos viendo con el caso de California, y el gobernador de California se va a enfrentar a varios procesos muy interesantes de combate jurídico y político. Pero en concreto hay una señal que puede ser también de búsqueda de por dónde hay caminos para esto. Recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos le frenó una solicitud a las grandes petroleras a que se suspendieran unos procesos judiciales porque los estados, varios estados de Estados Unidos, tienen demandadas a las petroleras porque las petroleras sabían de los costos del cambio climático y los daños que sufren los estados hoy, pues ni hablemos de los incendios recientes de California. Pero no hace muy poquito vino el huracán, 2 huracanes que llegaron al sur de Estados Unidos y que fueron los daños económicos más grandes que se han visto históricos por inundaciones y por los huracanes que se vinieron allí. Entonces los estados están demandando a las petroleras y va a haber una tensión política entre el gobierno federal y los estados. Eso para hablar de Estados Unidos, pero el contexto mundial va a ser también similar. Europa, como lo decía Gustavo, yo creo que es interesante hacerle seguimiento a esto. Europa está teniendo estos bandazos políticos y varios gobiernos se están moviendo a la derecha y probablemente van a tratar de volverse amigos de Trump en algunas instancias, pero hay otros países que se están resistiendo a esto. Entonces lo que vamos a ver es unas luchas interesantes de dominancia política y de liderazgo en lo ambiental que van a tratar de ponerle contrapeso a esto. África debería jugar un papel importante acá. La relación de África con China también hay que hacerle seguimiento porque China tiene intereses muy grandes en los sistemas agroalimentarios con África. Y América Latina, que ha desaparecido del contexto mundial en muchas formas, tiene que recobrar un papel protagónico con varias cosas como la protección de la Amazonía como ese gran pulmón del mundo, pero además el gran generador de agua por los ríos voladores y la protección de la biodiversidad. Y en ese sentido América Latina puede cumplir un papel importante. Bien, yo creo que plantea algo muy interesante, Juan Camilo. ¿Y quién más que los Estados Unidos debería entender cuando sufren la gravedad de efectos como los tornados, los huracanes, los incendios forestales? Creo que eso es importante, que simplemente sensibilizar a la población de los Estados Unidos, que es la que definitivamente hace la presión sobre los gobiernos de cómo ellos están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Pues interesante entrevista y bienvenido siempre, Juan Camilo Cárdenas, del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe. Y seguiremos pendientes hasta una próxima charla que tengamos aquí a ver cómo marcha esto, Juan. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Seguimos aquí en Caracol Sostenible. Hoy dedicamos nuestro programa a revisar el discurso de Donald Trump, la política de Donald Trump, que además en sus primeros días de gobierno simplemente ha dicho que va a cumplir con lo que prometió en campaña. Gustavo Loyola ya ha estado con nosotros aquí en Caracol Sostenible, es profesor e investigador especialista en sostenibilidad y ESG. Gustavo, bienvenido a Colombia, bienvenido a Caracol Sostenible. Hola, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes una vez más. Bien, además me encanta que sea un brasileño que nos acompañe el día de hoy, porque cuando estamos hablando de un pulmón del mundo como es la Amazonía, pues es importante ver qué opinamos frente a la política de Trump, que decía lo siguiente en su discurso. Podrán comprar los vehículos que ustedes deseen. Vamos a construir carros en los Estados Unidos nuevamente, como no se hacía hace algunos años. Gracias también a los trabajadores del sector automotor de nuestro país. Gracias por su voto de confianza. Inmediatamente voy a empezar a cambiar nuestro sistema de comercio para proteger a los trabajadores estadounidenses y a sus familias. En vez de cobrar impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondremos aranceles e impuestos a otros países para que enriquezcan a nuestros ciudadanos. Bueno, pues Gustavo, ¿cómo plantea usted, cómo recibe usted frente a los objetivos de desarrollo sostenible, frente a lo social, lo económico, este discurso de Donald Trump en los Estados Unidos? Creo que todos acompañaron el discurso en los últimos días, que, bueno, pues de las acciones que podemos destacar, por ejemplo, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, que creo que va a comprometer mucho los esfuerzos internacionales para limitar el calentamiento global. Y también a eso, a punto del discurso, que Trump ha declarado una emergencia energética a nivel nacional que va como a impulsionar la producción de petróleo y gas natural, por ejemplo, reducir las restricciones ambientales y también debilitar los incentivos para energías renovables y también los vehículos eléctricos. Pero también es algo que es muy controverso, porque a esta postura podría reducir la competitividad de Estados Unidos también en el mercado de vehículos eléctricos frente a China, que es líder en energía renovable, y también en tecnología bajas de carbono, y especialmente como empresas estadounidenses como Tesla, que es de Trump aliado, como Elon Musk, así como Ford y General Motors también van a perder competitividad, porque también hacen vehículos eléctricos y todo eso. Yo sé que, bueno, la ausencia de liderazgo de Estados Unidos no es como una sorpresa desde la elección de Trump, pero tiene como un impacto en la diplomacia, especialmente en los puntos de los ODS, porque Estados Unidos también ha sacado como algunas inversiones en la OMS, en el Fondo Internacional de Clima y todo eso. Entonces, esos puntos podrían perjudicar la acción global que es tan necesaria para mitigar los impactos del cambio climático, de las desigualdades, de todos los retos que tenemos como sociedad también. Gustavo, ¿cómo ves, digamos, también esa postura, ya no solamente sobre el clima, sino sobre el tema de género, por ejemplo, con todas las políticas que va a poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión en su gobierno federal por ahora, pero de alguna manera determinando lo de los sexos y, digamos, sintiendo un enfrentamiento con esas políticas que incluso las compañías habían venido generando para proteger, digamos, esa diversidad, equidad e inclusión? ¿Cómo ves tú y cómo es el panorama en este momento en Estados Unidos? Vale, creo que como ha dicho Gustavo, Trump ha ponido como sus directrices a nivel federal, y un punto que es como el positivo en el caso de Estados Unidos, que tiene como sus departamentos todos, tiene como sus propias legislaciones y hace sus acciones en las temáticas que se tienen como pertinentes. Entonces, muchos departamentos están como en lado opuesto de estas discusiones, están enviando sus discusiones de género, diversidad y todo eso. Entonces, bueno, esas son cosas para nosotros mirarnos y acompañarnos en los próximos meses cómo eso va a hacer pasar. Todavía tenemos también grandes empresas que están como sacando sus compromisos de diversidad, de inclusión y todo eso, como por ejemplo
a Meta, a McDonald's, de todo, porque bueno, están como alineadas con lo que Trump está diciendo y claro, están como jugando con el mercado de finanzas, de todo, de gobernabilidad, de política, de todos esos puntos. Pero yo pienso que a estas acciones van a seguir aconteciendo en las empresas, por ejemplo, pero las empresas no van a hablar de estos puntos, que es como algo que llamamos de greenwashing, que las empresas, sí, algunas empresas siguen haciendo, pero no ponen el nombre, no hablan por las comunicaciones, no tienen como estos nombres, estas temáticas en sus comunicaciones, de sus reports, de todo eso, porque bueno, es muy claro que la diversidad e inclusión es como una herramienta que genera mucho valor para la empresa, para la innovación, motivación y todo eso. Una pregunta final, Gustavo. ¿Está usted preocupado frente al discurso y frente a cómo se plantea los Estados Unidos en este momento? Y también dentro de esta pregunta una que estamos haciendo a nuestros invitados del día de hoy, que la pregunta es muy fácil de hacer, la respuesta no tanto, y es ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, yo creo que, claro, es preocupante, pero no sé si es como algo alarmante, porque, bueno, como he dicho, no hay sorpresas. Bueno, todos conocemos, Donald Trump está haciendo cosas que son muy similares a lo que ha hecho en su primer mandato, por ejemplo, como he mencionado, del Acuerdo de París, de todo eso. Entonces, es algo que está presente en su figura de Donald Trump. Y creo que en muchas discusiones ya se esperaba que Estados Unidos tenía como una mudanza de presencia en las cuestiones de clima, diversidad, inclusión y todo eso. En este punto hay espacio ahora para nuevos países, nuevas regiones tienen que posicionar su liderazgo frente a estos puntos. Bueno, todavía tenemos como la Europa, que es muy fuerte en las cuestiones climáticas, por ejemplo, con las leyes de todos los incentivos, de inversiones, de todo eso. Hay también China, que tiene una estrategia de transición energética que es muy presente, también inversiones en estos puntos. Y nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo, todavía en este año tenemos la COP. Tuvimos la COP en Colombia hace algunos meses, ahora vamos a tener la COP en Brasil, que discute muchas cosas de las cuestiones ambientales, Amazonía, la bioeconomía, que como son mucha oportunidad de soluciones, de negocios frente a estas temáticas de sostenibilidad. Bien, pues me quedo con esa buena frase de que es preocupante pero no alarmante, y también voy a recoger una frase de un ex jefe que decía y que tiene que ver con preocuparse. Frente a preocuparse es mejor ocuparse, y creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy, porque es que quedarnos preocupando y discutiendo en una mesa sobre las preocupaciones pues no sacamos nada adelante. Gustavo Loyola, profesor investigador especialista en sostenibilidad y ESG, mil gracias por estar esta mañana con nosotros y bienvenido siempre, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, nos vemos en la próxima. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Aquí estamos. Eduardo Rodríguez fue representante a la Cámara del Centro Democrático, coautor de la Ley 1715 del 2014, que se enfoca en la integración de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Vamos a hablar con él. Eduardo, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Gabriel, un saludo afectuoso y qué bueno estar acá en Caracol Sostenible, un compromiso con el medio ambiente y sobre todo con el futuro de las nuevas generaciones. Pues un programa muy coyuntural el que tenemos el día de hoy, porque estamos precisamente analizando el discurso de posesión, las promesas de campaña del presidente Donald Trump frente al cambio climático. Por supuesto, tenemos temas de sostenibilidad aquí y de transición energética que van hasta esta entrevista. Para seguir adelante, quiero que escuche esto. La crisis de la inflación fue causada por gastos excesivos y también por la subida de los precios de la energía. Y por eso también voy a declarar una situación de emergencia energética. Así que vamos a seguir con nuestra política de Explora, baby, explora. Pues Eduard, por supuesto que la subida de los precios de la energía, pero de cualquier servicio público va a disparar la inflación, pero no me quiero quedar en ese punto que es económico, aunque por supuesto tiene que ver. ¿Cómo estamos en Colombia frente a transición energética, frente a estas leyes en las que usted trabajó? ¿Y cómo ve usted el discurso de Donald Trump en los Estados Unidos frente a lo que viene para el mundo? Pues Gabo, mire, lo primero que hay que decir es que el tema de transición energética se convirtió en una política de Estado.
¿Por qué lo digo así? Porque si bien es cierto, inició en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el presidente Iván Duque, digamos que lo potencializó. El presidente Petro también lo ha acogido porque han entendido que es un tema de necesidad con la ciudadanía y también un tema de futuro con el medio ambiente. En ese orden de ideas, yo creo que esta política de Estado en Colombia es una política que se va a quedar en el largo tiempo, que va a generar mucha productividad y ante todo va a ayudar a bajar los precios de la energía. Y pues aquí viene la segunda parte, y es qué pasa con Donald Trump. Pues si bien es cierto, él está diciendo explora, baby, explora, que es uno de los temas que nosotros deberíamos hacer acá en Colombia, toda vez que pues ya lo hicieron los grandes países avanzados. Noruega, por ejemplo, y esa ha sido una propuesta que yo le he lanzado al país, ha cogido todos los recursos de exploración petrolera, son 4,8 millones de barriles diarios que sacan y lo mete en inversión en diferentes empresas como Apple, como Microsoft, y ese fondo soberano de Noruega es el que hoy lo mantiene como el país más rico o uno de los países más ricos del mundo. En ese orden de ideas nosotros deberíamos aprender de esa política, de esa práctica y coger todos esos recursos para promoverlos en el futuro en turismo y transición energética, que es lo que requiere el planeta y sobre todo una política de largo plazo. Donald Trump, sin duda, su mejor amigo y su mejor asesor es Elon Musk. Elon Musk es una persona que no solamente ha trabajado desde hace 20 años en temas de transición energética, sino que hoy lidera el mercado de transición energética. Tesla, que es la compañía más grande de vehículos junto con BYD, hoy lideran un tema de vehículos eléctricos, 100% eléctricos. A través de eso, creo que este tipo de energías renovables, de este tipo de temas, llega para quedarse, y aquí lo que hay que utilizar es esos recursos para generar transformación energética, y no creo que el presidente Donald Trump sea tan torpe de quitarle a su mejor amigo y a su mejor asesor un negocio que cada día crece más y que cada día se necesita más, con ocasión de que pues, el cambio climático sí es una realidad. Edward, pero ¿no crees que de alguna manera con un país tan influyente y con esa relación que tiene con Colombia va a afectar claramente estas políticas, los precios de esa transición energética? Porque si bien se han venido reduciendo, esto pues lo que hace pensar es que va a ir en contra de eso y nos afectaría, digamos, a esos países que tenemos más cercanos a Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Pues mire, yo creo que esto es un desafío. Yo, en vez de andar diciéndole al presidente Donald Trump que es un nazi, debería dedicarme a ser un gran socio y decirle, venga, aquí nosotros podemos hacerle todos los temas de transición energética, de movilidad eléctrica, que es uno de los temas que yo promoví también desde el Congreso de la República para que Colombia se convirtiera en el clúster de producción de buses, camiones y vehículos eléctricos. La costa, digamos que sería perfecto como lo hacen en Corea del Sur, donde estudié, que entra los materiales y sale el vehículo. Creo que en eso deberíamos enfocarnos. No obstante, alejado de la política y de la visión que tenga cada uno de los presidentes, pues lo que va a ocurrir acá es lo pragmático, y es que Colombia va a necesitar transición energética, que este gobierno, y yo creo que los futuros gobiernos van a también invertir muy buenos recursos en transición energética, y que sin duda en el futuro lo que tenemos es que explorar tanto en petróleo como gas y cambiar nuestra mentalidad para que esos recursos sean los que vayan a generar la pensión de nuestros abuelos o la educación de nuestros niños. Bien, pero quiero entender, ¿usted está de acuerdo en el drill, baby drill, en el explorar o en el, drill más perforar? Porque es que al final la satanización no es del petróleo, sino el mal uso del petróleo en lo que se tiene. ¿Cuál es su posición frente a esto y frente a lo que dice Trump si comparamos en un país como Colombia, que es petrolero definitivamente, Eduardo? Mire, Gabriel, nosotros, pues esto es un discurso ridículo y lo digo con profundo respeto, porque nosotros hoy Ecopetrol explora a través del fracking en Estados Unidos. En Texas tiene varios campos petroleros y pues es una realidad que le ha funcionado y que le ha servido y que realmente pues ha ayudado a que el país tenga divisas y que tenga recursos a través de Ecopetrol. Entonces creo que hay que seguir explorando sin duda, pero hay que
tomar de la mano también el recurso que se nos ha dado, que es, por ejemplo, la energía eólica y la energía solar, en la cual hoy yo tengo, digamos que todo el potencial que nosotros tenemos es hacer transformación energética a través de nuestra empresa 1111, que vino para quedarse y vino para generar al futuro soluciones. El sol es una fuente de energía increíble, Gabriel. Y profesor, usted bien sabe que esos recursos hay que utilizarlos. Abu Dhabi o Emiratos Árabes ha hecho una transformación para recoger su energía a través de paneles solares. Otras partes del mundo también lo ha hecho así o Europa con energías eólicas. Así que eso vino para quedarse. ¿Qué hay que hacer? Explorar por ahora, coger esos recursos y con esos recursos hacer toda la transición energética que en el futuro a través de las nuevas tecnologías pues nos van a ayudar. Miren, hay un profesor de la Universidad de Harvard que ya está hablando de cómo en el espacio nosotros vamos a recoger la energía solar 24 horas y la vamos a llevar a diferentes partes del mundo. Así que creo que no hay que quedarnos en el discurso chiquito de o petróleo o transición energética. Yo creo que hay que coger el petróleo para hacer la transición energética. Comentario no lo tomó como periodista del programa usted, profesor Gustavo Yepes, sino sobre lo que dice Eduardo Rodríguez, en qué está de acuerdo, en qué no. Pues de alguna manera Trump se ha caracterizado por cumplir su palabra, de alguna manera. Y lo que yo veo es que sí quiere pues proteger a su amigo Musk, y ya lo está haciendo, y lo solicitó él desde hace mucho rato, de elevar ese tipo de barreras arancelarias, pues porque el señor Musk está viendo que no puede contra los de BYD, que está pues inundando los mercados y teniendo unas calidades mucho más altas. Y ese Make American Great Again, pues posiblemente sea un Make Tesla Great Again. Entonces el MAGA le podemos meter mata. Yo veo los intereses claros por ese lado, ¿ok? Más que, digamos, por el tema de la transición energética. Yo lo veo que ellos lo entienden más como un negocio, más que como un interés. Y también creo que el señor Trump es claramente un negacionista climático, y que él no cree que eso está pasando, que me parece muy raro, porque pese a las evidencias que hemos visto acá... No, y que cómo lo han vivido los Estados Unidos. Claro, en este preciso momento. Y segundo semestre tendrá la temporada de huracanes en el Caribe y lo van a vivir también en los Estados Unidos. Sí, Eduardo, pues, usted nos plantea otra perspectiva de mirada de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo aprovecharla, porque hoy cuando estamos hablando de sostenibilidad, de medio ambiente, de cambio climático, he repetido y se ha vuelto el lugar común del día de hoy, preguntar la pregunta es muy fácil de hacer, la respuesta no tanto, es ¿qué hacemos al respecto? Aquí hay una mirada un poco económica de lo que puede y un gran análisis que está haciendo usted y que tiene que ver con lo que está pasando. Pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra parada? ¿Por dónde ve usted que debemos estar con las alertas frente a todo lo que implica la política de Trump y que hoy la analizamos desde un programa de sostenibilidad? Mire, yo creo que al gobierno del presidente Petro le queda ya 18 meses aproximadamente. Insisto, esto se ha convertido en una política de Estado y no de gobierno. Algunos la enfocan por un tema económico, como usted lo dice, y pues es pragmático el presidente Trump de venga, necesitamos bajar la inflación, la energía fue un tema muy molesto para nosotros, y toca el bolsillo de los americanos. Es lo mismo que nosotros aquí planteamos en Colombia. Nosotros acabamos de llegar, por ejemplo, con una tecnología donde tenemos batería y el panel solar y se conecta automáticamente, y una persona deja de pagar 2 millones de pesos, 3 millones de pesos en la costa Caribe a pagar 50,000 pesos o simplemente la manutención de este sistema. Creo que son estas tecnologías las que de una u otra forma le están generando soluciones al ciudadano, y en eso tanto el mercado como Trump, como nosotros que protegemos el medio ambiente, somos pragmáticos, y es lo que sirve hay que impulsarlo, lo que no sirve pues hay que, digamos que acabarlo. Pero creo que tanto la transición energética como las nuevas modalidades, como las nuevas tecnologías, como Tesla, como BYD en sus características, pues todos van enfocados a lo mismo, y es generar nuevas alternativas de energía, y por supuesto que eso se le vea reflejado
en el bolsillo de los ciudadanos, que los ciudadanos en vez de pagar ese recibo tan caro, pues lo puedan disfrutar en otra cosa, como su calidad de vida o estudios, educación, en fin, en lo que a ellos les venga en gana, perdón decirle pero en lo que no podemos es seguir pagando unos recibos tan caros y no utilizando digamos que el pragmatismo, tanto en petróleo como en energía solar, para tener mejor calidad de vida. En eso creo que ya está mandado a recoger a aquellos que dicen que es lo uno, que es lo otro. Pues Eduard, un gran abrazo, gracias por darnos esta visión de lo que opinan también del presidente de los Estados Unidos y de lo que tiene que ver con la transición energética. Bienvenido siempre a Caracol Sostenible, un abrazo. No, Gabriel, gracias a usted y un abrazo, y bueno, qué bueno poder compartir de estos temas que a mí me apasionan y que hoy los puso, yo digo que pasé del dicho al hecho de la ley a crearle y a generarle soluciones a empresas, a ciudadanos, donde dejan de pagar 2 millones y prácticamente en algunos casos pagan 0 pesos y de esa manera están ayudando a cuidar el planeta y por supuesto las finanzas de sus empresas y de sus casas. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bien, profe, pues muchísimos absurdos y muchísimas reflexiones nos deja esta situación que vivimos con Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo. Gabriel, sí, efectivamente, aquí es fácil conseguir las paradojas que podemos encontrar en lo del absurdo de la reflexión, y yo creo que aquí hay una que es clara y que hemos podido ver en el programa, que tiene que ver con las falsas dicotomías. A menudo nos plantean que hay un progreso económico y la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible van en contra de ese progreso económico. Entonces, digamos, cada vez más esas políticas se alejan de esas políticas ambientales porque creen que frenan el desarrollo y que se requiere pues seguir extrayendo y seguir explorando y seguir haciendo más huecos. Sin embargo, pues la realidad demuestra que esta dicotomía, lo hemos visto en este programa, y este programa se centra en eso, que es falsa. No necesariamente para crecer económicamente y que haya prosperidad para todos tenemos que contaminar el medio ambiente o tenemos que excluir a algunas personas y dejarlas por fuera, dejarlas atrás, como dice el secretario de las Naciones Unidas. Entonces, lo podemos ver porque hay estudios y abundan esos estudios con esos argumentos. Plantean que la transición hacia modelos sostenibles pues genera pérdidas económicas y desempleo. Les voy a contar un ejemplo. Hay un informe que se llama El costo social del carbono, es una métrica defectuosa para las decisiones políticas. Este es un estudio del Competitive Enterprise Institute de Estados Unidos y critica las regulaciones destinadas a reducir las emisiones de CO2, señalando que los costos económicos pueden superar los beneficios ambientales. Tenemos otro, los costos de la regulación federal para la economía, la industria de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Esto es de un centro que se llama el Manufacturing, se llama el National Association of Manufacturers, que discuten cómo ciertas regulaciones ambientales pueden imponer cargas económicas significativas y afectan la competitividad de las industrias. Es decir, están totalmente en contra de todo este tipo de políticas de sostenibilidad. Sin embargo, como todos sabemos, hay numerosos estudios que demuestran totalmente lo contrario, que es totalmente viable. Los informes del Banco Mundial como nos muestran cómo se invierte en energía renovable, cómo esta energía renovable se ha comenzado a reducir. Les voy a poner un dato para que ustedes lo vean. El costo de la energía proveniente de la solar cayó en un 85% en 10 años. Y eso es un muy buen mensaje y un dato que está en contra. Entonces vamos a decir que la persistencia de estas falsas dicotomías pues tiene un impacto profundo en nuestra capacidad, diría yo, colectiva para abordar estos problemas y estas crisis que estamos enfrentando en este momento. Yo creo que es importante que tratemos de evitar que se perpetúen ese tipo de narrativas donde el crecimiento económico es apuesto al cuidado del medio ambiente y a la inclusión social. Entonces yo creo que ese falso dilema va a retrasar nuestra acción climática y vamos a tener todos que pensar primero en lo que está diciendo la ciencia y de una manera
crítica, en una posición, digamos, muy explorativa de pensar cuáles son esas políticas que dice un político o dice otro. Bien, pues creo que además usted contesta la pregunta que le hemos hecho a todos nuestros panelistas el día de hoy, a los expertos, de qué es lo que tenemos que hacer, y esa es una buena línea. Muy bien, pues Iván Cardoso está en la producción periodística de Juan Manuel Durán, Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Hablamos con ustedes, con los expertos de sostenibilidad en Caracol Sostenible. Sigan en Caracol Radio.